buenos días para todos. Damos inicio a nuestra celebración sagrada y les damos la bienvenida hoy, lunes 22 de febrero de 2021, siendo las 8:31 de la mañana. Hoy es la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, el primero de los apóstoles, cuyo sucesor, el Papa Francisco, hoy se sienta en esa misma cátedra. Como lo veremos por las lecturas de la palabra, es la verdad que se fundamenta sobre el testimonio de la resurrección del Señor y de la condición de Cristo como Hijo de Dios vivo. Celebremos con gran devoción. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? Cantaré al Señor, hombre de barro soy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Es importante que hoy ofrezcamos oraciones especiales por el Papa Francisco y para que el Señor lo guíe en su magisterio. Un magisterio que durante estos años ha enriquecido ciertamente a la Iglesia y que se inserta sin ninguna duda en la tradición católica de 2000 años de existencia. Que el Señor lo ilumine y lo fortalezca en todo lo que hace. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos abatidos por ninguna perturbación, quienes fuimos afianzados por ti sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto.
Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdica ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa para mí enfrente de mis amigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Palabra Que digna y competentemente anuncia tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mesías quiere decir Cristo. Y lo que significan Mesías, que es una palabra en hebreo, y Cristo, que es una palabra en griego, es simplemente ungido. Se le dice a nuestro Señor el Mesías, o sea, un ungido especial, o el Cristo, precisamente porque Él realiza la unción del Espíritu Santo, que no es de aceite material. Toda unción se hace con aceite que se derrama o que se unta. Esta es la unción en el Espíritu Santo, es decir, el cumplimiento de las profecías desde el Antiguo Testamento
que anunciaban que Dios iba a intervenir en medio de su pueblo. Pedro se dio cuenta de eso. ¿Cómo? Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo es que se dio cuenta que Jesús es el ungido de Dios? Podemos repasar mucho los signos que dio nuestro Señor, por supuesto, sus milagros, pero sobre todo el sentido de ellos, porque los milagros decían no solo que Él era el Hijo de Dios, lo segundo que Pedro confiesa, que Él era Dios venido en carne. No solo eso, sino además que los pobres son atendidos, como decía el Antiguo Testamento del Mesías, que hay un reinado de Dios en el que los límites geográficos ya no importan, en el que el centro está en Él y no en un templo, y eso lo anunciaban también los profetas. En fin, no solo por eso, sino que tenemos que entender que Pedro fue capaz de confesar esa gran realidad porque amaba mucho, porque veía con ojos que no son solo ojos externos, ojos que ven detalles de maquillaje, de apariencia, que es lo que muchas veces nosotros nos quedamos viendo en las personas y aún en los que nos predican. No, Pedro veía más profundamente. Pedro, que en algunas partes del Evangelio nos aparece impulsivo, alegre, un poco dramático quizá. Pedro, el que fue capaz de negar a Jesús, pero después de llorar amargamente cuando se dio cuenta de su pecado. Pedro, el que cuando fue llevado a la cruz por el emperador malvado que perseguía a los cristianos, pidió ser crucificado al revés, con la cabeza hacia abajo, porque no merecía ser crucificado como el Mesías. Pedro, ese Pedro, tan normal, es el que sabe mirar, más con una mirada del corazón que con una mirada evaluadora, con una mirada que juzga y que saca conclusiones racionales. Es decir, Pedro no está diciendo, este como que sí, este como que no, porque no es político ni tiene mirada de político. Pedro. La cátedra de Pedro nos permite recordar todo eso y nos permite recordar también que en la base de nuestra fe, es decir, la roca sobre la cual se fundamenta todo, que en últimas es Cristo nuestro Señor, es esta confesión de fe. Tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir al mundo, el que Dios anunció. Tú eres el encargado de la salvación del pueblo. Tú eres el Hijo de Dios. Más allá de todo lo que la humanidad pensaba o esperaba, Dios mandó a su Mesías de sus propias entrañas, de su propia intimidad, el Hijo eterno, para que se encarnara e hiciera hombre de la Virgen María. Y además de recordar a Pedro y su fe y la roca sobre la cual se construye toda la doctrina cristiana, tenemos que recordar al Papa, porque ininterrumpidamente, durante estos 2000 años, el sucesor de Pedro ha tratado de llevar adelante el misterio de la fe y la gracia del testimonio de esta profesión de fe, de esta confesión de que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo, con toda dignidad. Unos papas han tenido unos carismas, otros papas han tenido otros, y la Iglesia ha sabido bien en tiempos de dificultad discernir sobre la autenticidad de muchos detalles. Hace muchos años el Señor ha regalado a la Iglesia papas muy santos, y el actual no es una excepción. Cuando uno oye críticas del Papa, aunque vengan de sacerdotes, aunque vinieran de algún obispo, aunque procedieran de algún cardenal,
tiene que orar por esas personas. No importa qué sea lo que digan, no se puede repetir. Recuerden que el pecado de cisma produce excomunión inmediata. Y el cisma comienza a configurarse cuando uno logra separar a alguien de la fe católica y del Papa. No es lícito. Trabaja para el anticristo y así con tanta claridad se los digo, quien trabaja por alejar a la gente del Santo Padre. Algunos de nosotros tienen poca memoria y olvidan que en tiempos de San Juan Pablo II también había grupos furibundos que trataban de separar a la gente de su santo pastor. Y lo mejor era simplemente no poner cuidado. Repito, no importa que sea sacerdote u obispo, no importa quién sea, saber que se está equivocando. La Iglesia ya sabría si hubiera alguna deficiencia en la elección del Papa o en alguna de sus páginas, pero no. Los que critican al Papa actual, cuando uno ve sus opiniones o lee sus escritos, se da uno cuenta que no han leído, no se han tomado la molestia de leer una página entera del Papa. Sacan frases de contexto como hace el demonio para lograr dividir y para hacer las cosas en servicio del enemigo de la salvación humana. Pero volviendo a la parte amable, hoy es el día para orar por el sucesor de Pedro, precisamente para que mantenga la fe de Pedro, la fe que es nuestra, la fe de la Iglesia. Hoy es día para entusiasmarnos con la figura del sucesor de Pedro, sea quien sea Juan Pablo, sea Benedicto, sea Francisco, no importa quién sea, porque más allá de una figura humana, es el sucesor del primero de los apóstoles, del que Cristo nombró roca fundamental, de aquel cuya fe sirve de fundamento para la fe de toda la Iglesia, de aquel a quien Cristo ha querido dar el poder que ustedes oyeron, que le da en el Evangelio de hoy. De ninguno otro se dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar. De ninguno otro de los apóstoles se dice. ¿Cómo sostener uno que uno es cristiano si no está en comunión plena y perfecta con Pedro? Si está escrito en el Evangelio. ¿Cómo se llama uno cristiano si dice que formó una iglesia distinta de la iglesia que está con Pedro y bajo Pedro? Si Cristo mismo fue el que le dio la autoridad, ¿qué hacemos por ahí haciendo divisiones? Eso no es lo que quiere el Señor. Hoy pidamos por Pedro, pidamos por el sucesor del apóstol, por el Papa Francisco, pidamos porque en él se realice la unidad que esperamos, que es una gracia y un regalo de Dios. Pero sobre todo pidamos que en el seno de la Iglesia se conviertan con humildad, con la misma sencillez de San Pedro el original, de San Pedro el primero de los papas, se conviertan todos los que critican al Papa, a esa humildad, a esa sencillez casi infantil que simplemente acepta con amor el que Dios nos regala en cada momento histórico. Y hagamos el propósito de nunca separarnos, ni permitir que nadie se separe del pastoreo del romano pontífice, en quien hay seguridad de que estamos en la iglesia que fundó Cristo nuestro Señor y que, como ustedes acaban de escuchar, encomendó nada menos que a Pedro y por supuesto a sus compañeros.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge benigno, Señor, las oraciones y las ofrendas de tu iglesia, para que, pastoreada por San Pedro, persevere en la integridad de la fe y alcance la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe proclamada por Pedro, que es roca sobre la cual se construye nuestra fe, por la gracia que Cristo nos ha dado y su enseñanza, digamos al Padre la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz al recibirlos, me sirvan para la vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Oh Dios, que has alimentado con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo a quienes celebramos la fiesta del apóstol San Pedro, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, por favor, que esta semana retomamos los coloquios espirituales. La catequesis de adultos tan importante
para que nosotros repasemos nuestra fe, conozcamos sus dimensiones importantes y espirituales, esas que nos hacen vivir como Pedro cimentados en la roca que es Cristo. Como es costumbre durante la Cuaresma, les doy con mucho gusto la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Dios que los edificó a ustedes sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por los gloriosos méritos y por la intercesión de San Pedro Apóstol. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de los apóstoles, con su ayuda los haga testigos de la verdad, para que por la intercesión de aquellos por quienes ustedes tienen la firmeza de las enseñanzas de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, nunca solo estás, contigo por el camino.